Las luces de la elegante sala de gala del Hotel Presidente se apagaron de golpe, sumiendo a 500 de los empresarios más poderosos de Ciudad de México en una oscuridad total. El murmullo de conversaciones se transformó en exclamaciones de sorpresa, mientras los invitados a la cena benéfica más exclusiva del año se quedaron inmóviles entre las mesas decoradas con orquídeas y copas de cristal. Pero desde algún lugar cerca de la entrada de servicio apareció el haz de luz de una pequeña linterna y la voz tranquila de alguien que definitivamente no pertenecía a ese mundo. «Puedo arreglarlo», dijo Alejandro Herrera, el conserje nocturno, mientras se abría paso entre la multitud de millonarios y socialités. Sus botas de trabajo gastadas chirriaron contra el mármol pulido, y su uniforme descolorido destacaba como una mancha entre toda esa seda y satén. Los invitados se apartaron a regañadientes, algunos cubriendo sus narices como si la pobreza tuviera un olor particular. Alejandro había estado limpiando estos mismos pisos durante 4 años, invisible para todos los que importaban, pero esta noche la oscuridad lo convirtió en el único que podía ver el camino. El magnate de las telecomunicaciones, Eduardo Santillán, anfitrión de esta cena de 3 millones de pesos para la educación infantil, observó desde la mesa principal cómo este hombre insignificante desaparecía detrás de las pesadas cortinas de terciopelo donde vivían los paneles eléctricos. Santillán había construido su imperio encontrando soluciones cuando otros solo veían problemas. Algo sobre la confianza silenciosa del conserje en ese momento de caos captó su atención de una manera que cambiaría todo. Pero para entender cómo Alejandro Herrera terminó siendo la clave de algo mucho más grande que el sistema eléctrico del edificio, tenemos que regresar a donde realmente comenzó su historia. 4 meses antes. Alejandro había estado corriendo por su rutina matutina en su pequeño departamento en la colonia Doctores, tratando de preparar a su hija de 9 años, Esperanza, para la escuela mientras hacía malabares con su trabajo de día como técnico de mantenimiento en una escuela pública. La luz matutina se filtraba a través de su ventana agrietada, iluminando un hogar sostenido por amor más que por dinero. Fotografías de su difunta esposa Carmen cubrían cada superficie, su sonrisa cálida vigilándolos como un ángel guardián que se había ido demasiado pronto. «Papá, mi proyecto de ciencia se entrega hoy», anunció Esperanza sobre su plato de huevos revueltos, su voz cargando esa mezcla particular de emoción y preocupación que solo los niños podían dominar. El estómago de Alejandro se hundió, entre trabajar 16 horas al día para mantenerse a flote y el agotamiento que venía con el dolor. Había olvidado completamente el modelo del sistema solar del que Esperanza había estado hablando durante semanas. «Mi niña, lo siento mucho, sé que planeamos trabajar en él juntos». La cara de Esperanza se entristeció por un momento antes de forzar una sonrisa que partió el corazón de Alejandro. «Está bien, papá, sé que trabajas muy duro por nosotros». Esa tarde, mientras limpiaba el laboratorio de ciencias de la escuela, Alejandro se encontró rodeado de materiales educativos que costaban más que su renta mensual. Sus dedos trazaron el contorno de un póster sobre circuitos eléctricos, recordando cómo Carmen solía ayudar a Esperanza con su tarea cada noche, su voz paciente explicando conceptos que Alejandro apenas entendía. Ella había sido la inteligente, la que tenía el título universitario y los sueños grandes. Alejandro había sido solo el tipo que podía arreglar cualquier cosa con sus manos. Pero mientras estaba ahí en ese salón vacío, una idea comenzó a formarse. Alejandro había estado trabajando con sistemas eléctricos desde que tenía la edad de Esperanza, aprendiendo de su abuelo que había sido electricista antes de que los trabajos en las fábricas se secaran. Tal vez no tenía la educación de Carmen, pero tenía otra cosa. Tenía habilidades que podían iluminar el mundo. Esa noche, Alejandro y Esperanza se quedaron despiertos hasta pasada la medianoche, construyendo un sistema solar que brillaba con pequeñas luces LED alimentadas por un circuito simple que Alejandro había conectado él mismo. Los ojos de Esperanza se agrandaron con asombro cuando cada planeta se iluminó en secuencia, y por primera vez desde la muerte de Carmen, Alejandro sintió que tal vez realmente era suficiente. «Papá, ¿cómo sabes hacer electricidad?», preguntó Esperanza, sus pequeños dedos trazando los cables de cobre que daban vida a su proyecto. «Tu mamá siempre decía que tenía magia en las manos», susurró Alejandro, recordando las palabras de Carmen de sus primeros días juntos cuando ella lo veía arreglar electrodomésticos rotos en su primer departamento. Creo que tenía razón. El proyecto de la Feria de Ciencias le valió a Esperanza el primer lugar y una beca para el campamento STEM de la ciudad.
Pero más importante, le recordó a Alejandro algo que había olvidado en su dolor. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba creando luz en la oscuridad. Lo cual era exactamente lo que estaba haciendo ahora, 4 meses después, mientras el generador de emergencia de la cena benéfica cobró vida y la iluminación de emergencia comenzó a parpadear por todo el salón. Alejandro emergió de detrás de las cortinas, su camisa de trabajo ahora manchada de grasa, sus manos sucias pero firmes. La multitud comenzó a murmurar con alivio cuando las luces principales regresaron lentamente, cada candelabro floreciendo de vuelta a la vida, como flores eléctricas. Eduardo Santillán observó esta transformación con la mirada calculadora de un hombre que había construido su fortuna reconociendo el talento donde fuera que se escondiera. Había visto presentaciones de millones de pesos fallar y negocios de miles de millones colapsar, pero rara vez había presenciado tal competencia silenciosa frente a la crisis. Mientras el conserje empacaba sus herramientas y se preparaba para desaparecer de vuelta a la invisibilidad, Santillán tomó una decisión que sorprendería a todos, incluyéndose a sí mismo. «Disculpe», gritó Santillán, su voz resonando a través del salón ahora iluminado. «El señor que acaba de restaurar nuestra electricidad, ¿podría acompañarme un momento?» Todas las cabezas en la sala se voltearon a mirar a Alejandro, cuya cara se puso roja bajo la atención repentina. Había pasado años perfeccionando el arte de ser invisible y ahora cientos de las personas más influyentes de la ciudad lo estaban mirando. Su primer instinto fue correr, desvanecerse de vuelta a las sombras donde pertenecía gente como él. Pero entonces pensó en Esperanza, probablemente dormida profundamente en su departamento, soñando con el campamento STEM que empezaba la próxima semana. Esperanza, que creía que su papá podía arreglar cualquier cosa, que miraba a Alejandro como si fuera un superhéroe, en lugar de solo un tipo que limpiaba los desastres de otras personas. Así que Alejandro enderezó los hombros y caminó hacia la mesa del millonario, sus botas de trabajo haciendo eco en el silencio repentino. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has tenido que encontrar valor que no sabías que tenías. ¿Cómo se llama?, preguntó Santillán mientras Alejandro se acercaba, su tono más curioso que condescendiente. Alejandro Herrera, señor. Lamento el apagón. El sistema eléctrico del edificio es bastante viejo. Y a veces la carga de eventos como este puede sobrecargar el interruptor principal. Santillán estudió la cara de Alejandro, notando la inteligencia detrás de ojos cansados y la manera cuidadosa en que explicaba conceptos técnicos en términos simples. Parece saber bastante sobre sistemas eléctricos para alguien que trapea pisos. El comentario dolió, pero Alejandro había desarrollado piel gruesa a lo largo de los años. Hago lo que se necesita hacer, señor. Mi hija y yo necesitamos el trabajo. Algo en la manera en que Alejandro mencionó a su hija captó la atención de Santillán. El millonario había construido su imperio leyendo a las personas, entendiendo qué las motivaba más allá del dinero o la fama. En la voz de Alejandro, escuchó la misma protección feroz que había impulsado al propio Santillán a construir su primera empresa cuando su propia hija había sido diagnosticada con una enfermedad rara que el seguro no cubría. ¿Qué le parecería hacer lo que se necesita hacer en otro lugar?, preguntó Santillán silenciosamente. Tengo una empresa de gestión de instalaciones que supervisa sistemas eléctricos para edificios comerciales en todo el país. Siempre estamos buscando personas que puedan pensar rápido. El salón a su alrededor había regresado a su elegante zumbido de conversación, pero Alejandro sintió como si estuviera parado en un vacío donde solo las palabras de Santillán podían alcanzarlo. Esto no podía ser real. Hombres como Eduardo Santillán no notaban a hombres como Alejandro Herrera, mucho menos les ofrecían oportunidades que podían cambiar todo. Señor, agradezco la oferta, pero no tengo entrenamiento formal ni certificaciones. Solo aprendí haciendo, por necesidad. Santillán sonrió, y por primera vez esa noche llegó a sus ojos. Algunas de las mejores soluciones vienen de la necesidad, señor Herrera. Dígame, ¿tiene familia? Una hija, Esperanza. Tiene 9 años. La voz de Alejandro se suavizó de la manera en que siempre lo hacía cuando hablaba de su niña. Está empezando un campamento STEM la próxima semana. La niña es brillante, mucho más inteligente que su viejo. ¿Y qué quiere ser Esperanza cuando crezca? El pecho de Alejandro se hinchó de orgullo. Ingeniera, quiere construir puentes que conecten a las personas, ayudar a comunidades que no tienen buena infraestructura. Tiene estos sueños que son más grandes que cualquier cosa que yo podría haber imaginado a su edad.
Santillán asintió lentamente, las piezas de una imagen más grande cayendo en su lugar en su mente. Señor Herrera, me gustaría hacerle una oferta. Mi empresa pagará sus cursos de certificación eléctrica y le proporcionará una posición de tiempo completo como supervisor de mantenimiento. El salario sería 4 veces lo que está ganando ahora, con beneficios completos y asistencia educativa para su hija. Las palabras golpearon a Alejandro como una fuerza física, y tuvo que agarrar el borde de la mesa para estabilizarse. 4 veces su salario actual significaría que Esperanza podría ir a cualquier universidad que quisiera. Significaría que podrían mudarse de su pequeño departamento a un hogar real. Significaría que Alejandro finalmente podría proveer el tipo de vida que Carmen había soñado para su familia. Pero años de decepción habían enseñado a Alejandro a ser sospechoso de ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Cuál es la trampa, señor Santillán? Hombres como usted usualmente no notan a hombres como yo. Santillán se recostó en su silla, estudiando a Alejandro con renovado interés. La cautela del conserje era inteligente, protectora. Hablaba de un hombre que había aprendido a protegerse contra las falsas esperanzas. La trampa, señor Herrera, es que necesito a alguien en quien pueda confiar para supervisar los sistemas eléctricos en algunas instalaciones muy sensibles, contratos gubernamentales, centros de investigación médica, lugares donde un apagón podría costar vidas. Necesito a alguien que entienda que cuando se van las luces, encontrar una solución no es solo un trabajo, es una responsabilidad. Alejandro pensó en todas las noches que se había quedado tarde para arreglar sistemas de calefacción rotos en la escuela, sabiendo que las familias usaban el edificio como refugio durante los inviernos duros. Pensó en la vez que había reparado el panel eléctrico en su edificio de departamentos gratis porque la anciana de arriba tenía miedo de usar su concentrador de oxígeno durante las tormentas. Nunca había considerado estos actos de servicio como calificaciones para algo más grande, pero tal vez Santillán veía algo que Alejandro había pasado por alto. Necesitaría pensarlo, hablarlo con mi hija, dijo Alejandro cuidadosamente. Este es su hogar, su escuela. No puedo desarraigarla sin asegurarme de que sea la decisión correcta. Santillán sacó una tarjeta de su bolsillo y escribió un número en la parte de atrás. Ese es mi número directo. Tómese todo el tiempo que necesite, pero sepa que la oferta se mantiene. A veces las mejores oportunidades llegan cuando no las estamos buscando. Mientras Alejandro caminaba a casa esa noche, la tarjeta de presentación se sentía como si estuviera quemando un hoyo en su bolsillo. Había pasado 4 años caminando estas mismas calles después de sus turnos nocturnos, pasando tiendas vacías y luces de la calle rotas que le recordaban diariamente todas las cosas en el mundo que necesitaban arreglarse. Pero esta noche, esas mismas calles se veían diferentes. Se veían como un lugar que tal vez realmente podría dejar atrás. Esperanza todavía estaba despierta cuando Alejandro llegó a casa, acurrucada en su sofá de segunda mano, con un libro de la biblioteca sobre sistemas de energía renovable. La cara de su hija se iluminó cuando Alejandro entró por la puerta. De la misma manera que lo había hecho cada noche desde que Carmen murió, como si Esperanza tuviera miedo de que su papá no regresara algún día. ¿Cómo estuvo el trabajo, papá? ¿Pasó algo emocionante? Alejandro se sentó junto a su hija, acercándola y respirando el aroma de champú barato y sueños infantiles. ¿Cómo podía posiblemente explicar lo que había pasado esta noche? ¿Cómo podía poner en palabras el momento cuando todo su futuro había cambiado sobre su eje? Pasó algo bastante increíble, mi amor. Pero primero quiero escuchar sobre tu día. ¿Qué estás leyendo? Esperanza levantó su libro, ojos brillantes de entusiasmo. Es sobre redes inteligentes y cómo la electricidad puede distribuirse más eficientemente para ayudar a comunidades pobres a conseguir energía confiable. ¿Sabías que hay niños en todo el mundo que no pueden hacer su tarea en la noche porque no tienen luces? El corazón de Alejandro se apretó con amor y orgullo. Incluso a los 9 años, Esperanza ya estaba pensando en cómo usar su conocimiento futuro para ayudar a otros. Carmen habría estado tan orgullosa del joven compasivo en que se estaba convirtiendo su hija. ¿Qué pasaría si te dijera que podría haber una manera de que aprendieras aún más sobre esos tipos de sistemas? Dijo Alejandro cuidadosamente. ¿Qué pasaría si alguien le ofreciera a papá un trabajo donde pudiera trabajar con sistemas eléctricos en edificios importantes y tal vez ayudara a asegurar que más niños tengan la energía que necesitan? Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Alguien te ofreció trabajo? ¿Como un trabajo real con beneficios y todo? Sí, mi amor, un trabajo real.
Significaría que tal vez tendríamos que mudarnos a una parte diferente de la ciudad, tal vez conseguir un lugar más grande. Y significaría que papá podría permitirte enviarte a mejores escuelas, tal vez incluso ahorrar para la universidad. Esperanza estuvo callada por un largo momento, cesando esta información con la seriedad de una niña que había aprendido temprano que las buenas noticias a menudo venían con complicaciones. ¿Serías feliz, papá? ¿Este trabajo te haría feliz como mamá solía hacerte? La pregunta golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier oferta u oportunidad podría. Desde la muerte de Carmen, había estado tan enfocado en la supervivencia, en solo pasar cada día, que casi había olvidado cómo se sentía la felicidad. Pero esta noche, por primera vez en 4 años, había sentido algo que podría haber sido esperanza. Creo que podría, Esperanza. Creo que realmente podría. Comparte en los comentarios si alguna vez has enfrentado una decisión que podría cambiar todo para tu familia. La mañana siguiente, Alejandro llamó al número directo de Eduardo Santillán, mientras Esperanza estaba en la escuela, sus manos temblando ligeramente mientras marcaba el número. El millonario contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. Señor Herrera, esperaba escuchar de usted. ¿Ha tenido oportunidad de pensar en mi oferta? La tuve, señor, y si la oportunidad todavía está disponible, me gustaría aceptar. Pero tengo una condición. Santillán estuvo callado por un momento, sorprendido por la audacia del conserje al negociar términos. Adelante. Esperanza, mi hija, está en una buena escuela ahora. Tiene amigos, estabilidad. Si nos mudamos, necesito aseguramiento de que ella tendrá acceso a la misma calidad de educación, preferiblemente mejor. Su futuro me importa más que el mío propio. La sinceridad en la voz de Alejandro le recordó a Santillán sus propias prioridades cuando su hija había sido joven y vulnerable. Familia primero, todo lo demás segundo. Era una filosofía que había guiado cada decisión importante en su vida y respetaba escucharla repetida por alguien que tenía mucho menos pero valoraba las mismas cosas. Señor Herrera, no solo me aseguraré de que Esperanza tenga acceso a escuelas excelentes, sino que también estableceré un fondo fiduciario educativo que garantizará su matrícula universitaria sin importar dónde elija estudiar. Considérelo una inversión en la próxima generación de solucionadores de problemas. Alejandro tuvo que sentarse cuando el peso completo de la generosidad de Santillán lo golpeó. Esta ya no era solo una oferta de trabajo. Esta era una transformación completa de todo lo que él y Esperanza podían esperar de la vida. Era el tipo de oportunidad que llegaba una vez en la vida, si acaso. Señor Santillán, ¿por qué está haciendo esto? No soy nadie especial, solo soy un tipo que sabe cómo arreglar cosas rotas. Santillán estuvo callado por un largo momento, y cuando habló otra vez, su voz cargaba un peso de memoria y pérdida. Hace 20 años, mi hija Isabela nació con una condición cardíaca que requería que estuviera en soporte vital durante los primeros 6 meses de su vida. Una noche, durante una tormenta terrible, se fue la luz del hospital. Los generadores de emergencia fallaron y por 47 minutos la vida de mi pequeña niña colgó de un hilo mientras los técnicos luchaban por restaurar la energía. Alejandro escuchó en silencio, entendiendo ahora que esto realmente no se trataba de sistemas eléctricos para nada. Un trabajador de mantenimiento llamado Miguel Vázquez trabajó por 47 minutos seguidos en un sótano inundado, arriesgando electrocutarse para reiniciar manualmente esos generadores. Salvó la vida de mi hija, y cuando traté de agradecerle, de ofrecerle una recompensa, solo sonrió y dijo que estaba haciendo lo que se necesitaba hacer. Isabel ahora es una joven saludable de 20 años, estudiando premedicina en el Tecnológico de Monterrey, y Miguel todavía trabaja mantenimiento en ese mismo hospital, porque cree que su trabajo importa. Santillán hizo una pausa, dejando que la historia se asentara entre ellos. Cuando lo vi caminar por ese salón anoche, cuando lo vi arreglar lo que estaba roto sin que le pidieran, sin esperar reconocimiento, vi a Miguel. Vi a alguien que entiende que algunos trabajos son más grandes que un sueldo. Mi hija está viva hoy porque alguien como usted estuvo ahí cuando ella lo necesitó. Alejandro se limpió los ojos, pensando en Carmen y cómo ella siempre había creído que todos se cruzaban en tu camino por una razón. Tal vez esta era su manera de asegurarse de que Esperanza tuviera cada oportunidad que ella había soñado para ella. ¿Cuándo empiezo, señor Santillán?
¿Qué le parece el próximo lunes? Haré que mi asistente le envíe todos los detalles sobre asistencia de mudanza, programas de certificación y opciones escolares para Esperanza. Bienvenido a Santillán Telecomunicaciones, señor Herrera. Tengo la sensación de que este es el comienzo de algo importante. Esa noche, Alejandro llevó a Esperanza a su restaurante favorito para celebrar con malteadas y quesadillas. Mientras se sentaban en su mesa familiar, compartiendo esta noticia momentosa, Alejandro vio la cara de su hija iluminarse con emoción sobre su nueva aventura. «Papá, ¿esto significa que todavía puedo hacer el campamento STEM? Ya hice amigos ahí y estamos trabajando en este proyecto sobre energía sustentable para comunidades rurales». Alejandro sonrió, dándose cuenta de que las prioridades de Esperanza permanecían perfectamente alineadas con sus valores. Incluso enfrentada con la perspectiva de una vida completamente nueva, su hija estaba pensando en sus compromisos y su deseo de ayudar a otros. «No solo puedes terminar el campamento STEM, mi amor, pero el señor Santillán dijo que hay programas en tu nueva escuela que te permitirán trabajar con ingenieros reales en proyectos comunitarios reales. Podrías ser capaz de ayudar a llevar electricidad a lugares que la necesitan, justo como estabas leyendo anoche». Los ojos de Esperanza se agrandaron con asombro y posibilidad. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? ¿Crees que estaría feliz de este nuevo trabajo?» Alejandro se estiró a través de la mesa y tomó la pequeña mano de su hija en sus dedos gastados por el trabajo. «Esperanza, tu mamá siempre decía que las mejores cosas en la vida les llegan a las personas que siguen preocupándose por otros, incluso cuando los tiempos son difíciles. Estaría tan orgullosa de en quién te estás convirtiendo, y creo que diría que estamos exactamente donde se supone que debemos estar». Mientras caminaban a casa esa noche, pasando las calles familiares que habían sido su mundo durante tanto tiempo, Alejandro sintió la presencia de Carmen en el aire cálido de la noche. Había cumplido su promesa a ella, de mantener a su familia junta y criar a Esperanza para ser amable, inteligente y valiente. Y ahora, gracias a un momento de oscuridad que había permitido que su luz brillara, estaban entrando a un futuro más brillante de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a imaginar. El lunes siguiente, Alejandro Herrera entró a Santillán Telecomunicaciones usando un uniforme nuevo con su nombre bordado en el bolsillo y un sentido de propósito que corría más profundo de lo que cualquier descripción de trabajo podría capturar. Eduardo Santillán lo conoció personalmente en la recepción, presentándolo a su nuevo equipo como el Supervisor Senior de Sistemas Eléctricos, un título que habría parecido imposible solo una semana antes. «El señor Herrera supervisará el mantenimiento de algunas de nuestras instalaciones más críticas», anunció Santillán al personal reunido. «Su experiencia y dedicación ayudarán a asegurar que cuando las personas dependan de nosotros para mantener las luces encendidas, nunca las defraudemos». Mientras Alejandro estrechaba las manos con ingenieros y técnicos que nunca lo habrían notado una semana antes, pensó en cómo Carmen solía decir que todos tienen un momento cuando su vida real comienza. Tal vez ese momento no era cuando te graduabas o te casabas o tenías hijos. Tal vez era cuando alguien veía tu valor y te daba la oportunidad de probártelo a ti mismo. 6 meses después, Alejandro fue llamado para reparaciones de emergencia en un hospital infantil durante una tormenta severa. Mientras trabajaba para restaurar la energía al ala pediátrica, pensó en Isabela, la hija de Eduardo Santillán, y el trabajador de mantenimiento que había salvado su vida 20 años antes. Pensó en Esperanza, ahora prosperando en el programa avanzado de ciencias de su nueva escuela y haciendo planes para estudiar ingeniería en la misma universidad donde Isabela se estaba preparando para la escuela de medicina. Pero principalmente pensó en Carmen y cómo ella siempre había creído que las cosas rotas se podían arreglar, que la oscuridad era solo la ausencia de luz. Y que a veces los momentos más importantes de tu vida pasan cuando eres lo suficientemente valiente para dar un paso adelante cuando todos los demás se quedan parados. La energía regresó justo cuando la tormenta alcanzó su pico, y mientras Alejandro empacaba sus herramientas, una enfermera joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. La niñita en el cuarto 12 tenía tanto miedo en la oscuridad, pero cuando las luces regresaron, dijo que un ángel debía estar cuidándola. Alejandro sonrió, pensando en todos los ángeles que habían estado cuidando a él y a Esperanza, guiándolos desde ese momento de oscuridad en un salón lleno de extraños hasta este momento de luz en un hospital lleno de esperanza. ¿Habrías tenido el valor para dar un paso adelante cuando la oportunidad tocó tu puerta? Déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Alejandro.
porque a veces los cambios más extraordinarios comienzan con los actos de servicio más simples. Y los futuros más brillantes crecen de la disposición a arreglar lo que está roto, sin importar qué tan pequeño o invisible pienses que eres. La familia no se trata solo de sangre, se trata de las conexiones que elegimos iluminar, las personas que ven nuestra luz incluso cuando no podemos verla nosotros mismos, y el entendimiento de que todos merecen una oportunidad de brillar. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.